Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos ayuda a resolver un problema que ha sido un problema por todas las edades dentro de la sociedad. La lección de esta semana es la número 7 y su título es ¿Cómo tratar con las peleas? Sin duda ninguna, alguna vez tal vez usted ha tenido algún conflicto donde alguien quizás ha venido a confrontarlo con algo. Y a lo mejor usted también ha tenido que ir donde su prójimo para confrontarlo por alguna situación. La lección de esta semana nos ayuda a resolver ese problema. Esta semana vamos a estudiar temas de grande importancia para aprender a convivir aquí y ahora y prepararnos para la vida futura. Como por ejemplo, vamos a estudiar cómo afecta el pecado a los amigos y cómo el pecado del amigo alguna vez puede afectarle a usted en cuanto a la relación con su prójimo. Durante el estudio de esta semana vamos a descubrir cómo ser justo en palabras y en obras y cómo nuestras obras a través de nuestras palabras puede ayudar a ganar a un amigo o a perderlo. Vamos también a aprender por qué las palabras y otra vez las palabras pueden ser de salvación o de perdición y cómo entender estos conceptos nos puede ayudar a convivir sana, sabia y santamente como iglesia en esta tierra y prepararnos para la vida futura. También vamos a conocer cómo entender los dos lados de la historia. Está su opinión, está mi opinión y está la opinión que Dios nos da. En realidad, la palabra de Dios no es una opinión, es un escrito está. Y esto nos va a ayudar a resolver estos problemas de mala convivencia, muchas veces entre la comunidad de fe. Y en este proceso vamos a disfrutar cómo lograr vencer la mentira y ser veraz. Ser sincero es ser potente, decía mi abuela. De tal manera que la sinceridad algunas veces puede también causarnos problemas, porque si ser sincero es ser potente, nuestras palabras, aunque sean sinceras, pueden echar a perder al prójimo. De tal manera que tenemos que aprender cómo resolver estos problemas y en esta semana vamos a aprender cómo tratar con las peleas. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, el versículo número 1. La Biblia dice así: Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Realmente, algunas veces la vida nos lleva a situaciones que pueden causarnos conflictos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que es mejor comer algo sencillo, sin mucha pompa, sin mucha apariencia, sin mucha extravagancia. Es mejor comer algo sencillo que tener una casa llena de provisiones y de alimentos exóticos, pero que tiene grandes problemas o contiendas dentro de esa casa o que esa familia está llena de conflictos. Los seres humanos muchas veces nos encanta la apariencia y el libro de Proverbios denuncia otra vez el engaño de las apariencias. Puede ser que parezcamos tener todo lo que el mundo ofrece, riqueza, poder, placeres, fama. No obstante, detrás de la fachada florece la tensión y la miseria. Hay personas que muchas veces viven llenos de afán, llenos de apariencia, llenos de todo aquello que quisieran aparentar, pero que detrás de ellos tienen un mundo de conflictos y de problemas. Y esto es lo que nos está señalando el libro de Proverbios. Está llamando la atención a aquello que está lleno de apariencia, de riqueza, de poder, de placer, de fama, de fortuna, pero que todo eso es pura fachada. Escuchen lo que dice la lección. Es posible que la causa de esta tensión y miseria sean precisamente la riqueza y los placeres que la gente persigue con tanto afán. Entonces, perseguir todos esos afanes puede causar problemas y estas apariencias
causan conflictos, la tensión, el estrés muchas veces. De tal manera que reconocer nuestras prioridades, poner en primer lugar lo que son nuestras relaciones, nuestros afectos, dentro del núcleo familiar, dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, nos va a ayudar a poner las cosas en primer lugar, poner primero lo primero, y haciendo esto, tú y yo vamos a alcanzar la felicidad. Es importante reconocer cuáles son nuestras prioridades. Las relaciones pacíficas son más importantes que las riquezas, según Proverbios 17:1. Lo que importa no es tanto lo que tenemos, sino quiénes somos dentro de nosotros mismos. El consejo que sigue ayudará y restaurará esta prioridad y nos va a conducir a tener paz interior. Así es que esto podría aumentarnos la felicidad y la satisfacción dentro de las relaciones sociales, familiares, paternales, maternales, padres e hijos, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe y por ende a toda la sociedad. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el pecado y los amigos. Muy bien. En la lección del día domingo, la lección nos presenta un tema que es grandemente relevante y muy sensitivo. En este día la lección nos presenta lo que es el pecado y los amigos. Cómo un amigo puede afectar al otro amigo y el otro amigo puede afectar al amigo que se dice ser amigo de él. En este día la lección nos refiere a dos textos del libro de Proverbios. El primero es Proverbios capítulo 17, el versículo 9. Y oiga qué interesante lo que dice la Biblia en esta sección. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. O sea, si alguien cae en una falta y usted o yo dice cubre la falta, entonces lo que está haciendo es ganarse a esa persona que faltó, se lo gana como amigo. Pero si la divulgar es promulgar, decir, proclamar, decirle a los demás de manera exagerada lo que esta persona hizo, entonces eso hace que el amigo se aparte, se aleje y no se acerque más a usted o no se acerque más a mí. En este día lo que está diciendo que el que cubre la falta, la palabra cubrir aquí significa perdonar. En otras palabras, no es que él no haya pecado o no haya faltado, sino que usted y yo lo disculpamos, lo perdonamos, se equivocó, falló, lo perdonamos. Y la manera correcta de enfrentar la situación es ir usted a hablar con él, buscar cómo salvarlo, reconciliarlo con Dios y con el prójimo. Y si no oye, entonces vayan dos, con dos, hablen con él. Si no lo oye, tráigalo a la junta, a la iglesia. Y si ahí tampoco, entonces no hay nada que hacer. No se adelante al paso, primero vaya usted. De tal manera que aquí la lección nos está diciendo que la persona que anda divulgando el error de otro, que anda difundiendo la historia de otro, lo que está haciendo es contar la historia, decir lo que hizo esta persona y cae en un chisme, en la crítica del pobre pecador que cayó en pecado. Recuerde que la Biblia dice, si alguien ha sido encontrado en falta, entonces considérate a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Esto significa que estamos chismeando y es precisamente en contra de eso que nos advierte el libro de Proverbios. De tal manera que esta conducta genera contiendas entre amigos cercanos. Después de todo, si un amigo tuyo tiene una caída, ¿qué clase de amigo eres si vas por allí contándoselo a otro? O sea, estás divulgando que el otro cayó, el otro falló. ¿Qué tipo de amigo eres tú? Tú no eres un amigo legal. Y si tú quieres parecerte a Cristo, ¿te imaginas tú que Cristo te esté criticando, señalando, condenando? No, Cristo te perdonó. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. Hasta 70 veces 7. De tal manera que tenemos que crear confianza y evitar causar dolor. Alguien dijo, se dice el pecado, pero no el pecador. Tú y yo no podemos, como seres humanos, amar al pecador. Nuestra naturaleza es amar al pecado. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero tú y yo, como pecadores, amamos el pecado y hacemos el error de rechazar al pecador. Esto no es correcto. De tal manera que tenemos que aprender a aceptar a otros con sus errores, con susceptibilidades, con sus problemas, porque tú y yo somos imperfectos de igual manera. De tal manera que es el perdón del pecado que cubre la falta y se gana al amigo. El pecado
no se debe de esconder, pero tampoco se debe de divulgar. Ni aún se mencione, dice la Biblia, que debemos de decir cosas que no convienen. La palabra hebrea para cubrir tiene la connotación o significa específicamente, dice, perdonar. El amor y no el chisme debe ser nuestra respuesta a la equivocación de otra persona. De tal manera que es perdonando como nosotros somos perdonados. Si tú recibiste de gracia y yo recibí de gracia, debo de dar de gracia. Y es aceptándote. Cristo te aceptó a ti, Dios te aceptó a ti y me aceptó a mí. Entonces, si Él me perdonó, yo debo también de hacer lo mismo. El otro versículo que nos ocupa se encuentra en Proverbios, en el capítulo 19 también, pero es el versículo 11 y nos dice así, la Biblia es acerca de este mismo asunto. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor, oiga bien, y su honra es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, el hombre que se conduce con cordura, que tiene prudencia, y este hombre detiene con violencia hablar mal, entonces dice su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, disimúlelo. Yo tengo que aprender a disimular, porque en realidad este es un asunto que no es fácil, pero tenemos que aprender de nuestro Señor y Maestro que es Cristo. De tal manera que tenemos que aprender a amar a pesar de las faltas, a pesar de los errores. Si tú y yo nos ponemos a ver los errores y las faltas de los demás, definitivamente no nos vamos a poder sostener. Entonces tenemos que aprender a aceptar a otros, a respetar a otros, a pesar de los errores, amarlos como Dios nos ha amado a nosotros. De tal manera que dice, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero tú y yo amamos el pecado y aborrecemos al pecador. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios hace. Dice, uno no ama a su cónyuge o a su amigo porque sean perfectos. Los amamos a pesar de sus errores y de su falta. Es el amor el que los une. Nuestras propias faltas, nuestros propios errores pueden muchas veces perjudicar a otros. El pecado y los amigos se refiere que uno debe de disculpar para poder tolerar. Dios te ama, Dios me ama. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios te tolera a ti y Dios me tolera a mí. De esta manera tenemos que soportar las cargas los unos de los otros. Sigo leyendo. Dice, tenemos que procurar de cualquier manera en que podamos hacerlo, ayudarlos a recuperar la situación. Después de todo, ¿para qué están los amigos? Si no es para ayudarse el uno al otro. Así es que no vaya por ahí chismeando ni contando la falta de los demás. Vea su propia viga y después vaya y saque la paja de su hermano. Esta es una lección que yo también tengo que aprender. Déjeme decirle, yo también estoy en este negocio y debo de aprender a disculpar, a disimular, a perdonar la falta de mi prójimo, porque es dando como recibimos. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es sé justo. En la sección del día lunes, la lección nos presenta, o mejor dicho, nos hace un llamado a ser justo. Y ser justo es dar la medida correcta, la medida justa a quien se la merece y aún a aquel que no se la merece. Eso es ser justo. De tal manera que aquí la idea es unir dos cosas, la justicia y el amor. Y en la lección de este día nos presenta exactamente lo que es la justicia y el amor, los cuales van juntos, van de la mano. El amor verdadero no es ciego. El que cubramos con amor el error de alguien no significa que no veamos el pecado ni que no lo reconozcamos como tal. O sea, usted está consciente de que usted no es perfecto. Yo estoy consciente que yo no soy perfecto. Y a pesar de mi imperfección, a pesar de su imperfección, yo acepto que usted y yo no somos perfectos. De tal manera, nosotros estamos, por así decirlo, cubriendo nuestra imperfección con la caridad, lo que es el amor. El amor y la justicia van juntos. La palabra hebrea para justicia, tcd, también significa amar, caridad. No podemos tener compasión verdadera si no somos justos. Y no podemos ser justos si no tenemos compasión y amor. Los dos conceptos deben estar unidos de la mano. De tal manera que tenemos que cubrir, perdonar y amar al pecador. Y de esta manera nosotros podemos ser justos y darle, además de la justicia que se merece aquel, ¿verdad? Ser, por así decirlo, ser enjuiciado, debemos de darle la medida del amor, porque Dios es amor. La verdadera caridad, que significa amor, es darle amor a aquel que se ha equivocado. De esta manera el amor y la justicia, la verdad,
van de la mano. La justicia y la verdad deben por lo tanto ir juntas con el amor y la compasión. Este sabio equilibrio caracteriza la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, los libros de la ley de Dios, y se enseña y se promueven en todo el libro de Proverbios. En este día la lección nos manda el libro de Proverbios en el capítulo 17, el versículo 10, dice así: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. O sea, si a un necio usted le da 100 azotes, sigue siendo necio, pero el entendido, que es reprendido, se hace más sabio, porque entiende el error y lo corrige. De esta manera nos representa aquí lo que es el sabio y cómo el sabio nos muestra lo que es el amor. Es una reprensión severa aquí, pero esta reprensión le lleva al sabio a ser más sabio. Reprende al sabio y sabio será. Aquí también nos muestra la experiencia de la mujer llamada pecadora, la mujer conocida como María de Magdala. Ella fue encontrada en pecado, dice, según el relato del libro de San Juan capítulo 8, la trajeron a Jesús con empujones, toda desnuda la pobre mujer, la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron: mira, esta mujer la encontramos en pecado y Moisés decía que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Jesús estaba siendo, por así decirlo, confrontado en esta situación y querían tentarlo con esta situación. Pero Jesús, en su sabiduría, en su amor y en su misericordia y en su justicia, le dijo: los que estén de ustedes estén libres de pecado, que tiren la primera piedra. Me impresiona grandemente el relato porque dice allí que Jesús se enderezó. Quiere decir que se puso de pie al confrontarlos a ellos. Y así, uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron yendo y dejaron las piedras. Se quedó solo Jesús y la mujer, y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pero ahí también dice la Biblia, se enderezó. O sea, se volvió a parar y le dijo: mira, ¿dónde están los que te acusan? O sea, él estaba haciendo juicio allí. Ahí estaba haciendo juicio y estaba mostrando amor. Le dijo: Señor, se fueron. Entonces le dijo Jesús, dándole amor: vete y no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a pecar. No lo sigas haciendo. Jesucristo fue justo y amoroso con esta mujer. Dice aquí, Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar a aquella mujer. De tal manera que tú y yo tenemos que perdonar, tenemos que estimular a salvar a aquel que está equivocado, a aquel que ha caído en error. Y de esta manera nosotros podemos ser justos. ¿Cómo? Irradiando la justicia como lo hizo Jesucristo. Debemos de dar consuelo, paz, esperanza a la gente que está perdida, que necesita ser amada, porque muchas veces por falta de amor ellos caen en faltas y en desobediencia. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: vete y no peques más. Es más fácil acusar, señalar, condenar que dar la mano. Entonces usted y yo tenemos que hacer lo que hizo Cristo, ser justos, darle la mano al pecador, sostenerlo y levantarlo para salvarlo. Este es el plan de Dios para usted y para mí. Ser justo significa aquel que pone su vida, no mi vida, sino la vida de Dios, por sus amigos. Entonces ahora tú pones a Cristo, le muestras el plan de salvación, y aquel pecador que se ha equivocado, que ha errado, que ha pecado, entonces Cristo ahora viene y lo levanta, lo rescata para su honra, para su gloria y para salvación de su alma. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es otra vez las palabras. Muy bien, en la sección del día martes la lección nos presenta lo que significan las palabras. Y sí, dice la lección, otra vez las palabras. Otra vez las palabras significa que es muy importante porque está repitiendo una y otra vez lo que significa, podrían significar y lo profundo que son las palabras. En este día la lección nos lleva al libro de Proverbios capítulo 18, el versículo 4 y el 21. La Biblia dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. En otras palabras, la boca del hombre son como aguas profundas, que usted se puede sumergir y no va a encontrar el fondo, es muy profundo. Cuando usted habla, cuando yo hablo, está diciendo cosas profundas, que yo no puedo entender todo lo que usted diga, o usted no va a entender todo lo que yo diga. Imagínese usted entender la mente de Dios, es mucho más profundo. Así que aguas profundas son las palabras del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría.
Cuando alguien habla con sabiduría es como un arroyo que rebosa, tiene un manantial que fluye, fluye, fluye y puede saciar y satisfacer su fe. Alguien dijo, el que tiene boca se equivoca, de tal manera que es muy fácil equivocarse al hablar o a decir cosas que no conviene o que afectan la vida, la armonía, tanto en el hogar, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde quiera sea. Otra vez se nos confronta con el poder de las palabras. Cuán fácil es hablar antes de escuchar con cuidado y discernir lo que se nos dijo. Por eso tenemos 2 oídos para oír y una boca para hablar. Todo hombre tiene que ser rápido para escuchar y tardo para hablar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Cuántas veces podríamos habernos ahorrado a nosotros y a otros un dolor innecesario si no hubiéramos si solo hubiéramos aprendido a pensar con cuidado lo que acabamos de escuchar antes de responder? O sea, la pregunta es, ¿hay que discutir algún problema? Cuando hay un problema, ¿hay que discutirlo? Claro que sí, usted y yo debemos de discutir cuando hay algo que discutir, pero el propósito de la discusión es llegar a un acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, no discutir es un problema porque no se resuelve el problema. ¿Me explico? Entonces, cuando haya un problema y haya que discutir, discútalo, pero discútalo con prudencia, con sabiduría, buscando llegar a una solución. No discuta lo loco por discutir, sino que discuta sabiamente. Explíquese claramente, diga con respeto lo que quiera decir, plantee su opinión, escuche la opinión del otro y lleguen a un acuerdo. Así es como se resuelven los problemas. De tal manera que podríamos nosotros ahorrarnos mucho dolor de cabeza, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Tenemos que ser más rápidos en oír que en hablar. Tenemos que oír, reflexionar, pensar, analizar y después hablar. La siguiente parte de este día, el versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la lengua tiene el poder de dar vida o de matar, y si nosotros no la usamos sabiamente, nos vamos a meter en problemas. Por eso dije, el que tiene boca se equivoca. La imagen de aguas profundas se usa en el libro de Proverbios para representar la sabiduría. Los sabios no son superficiales, obtienen sus palabras de lo profundo de su reflexión y de las experiencias personales. O sea, hay personas que hablan con sabiduría, usted debe de escuchar para aprender de la sabiduría. No debe de escuchar de manera superficial, sino que debe de escuchar profusamente, profundamente hasta entender la sabiduría. De tal manera que nuestras palabras pueden ser de bendición o de maldición, pueden ser de vida o de muerte. Así que hay que hablar lo que conviene, sobre todo a la hora de discutir un tema muy importante, quizás en el trabajo, quizás en la familia, quizás en la iglesia, quizás con los amigos. Hemos de ser prudentes, discutir con un propósito claro, definido para llegar a un acuerdo y resolver cualquier problema. De tal manera que nuestras palabras son poderosas y pueden constituir en una fuerza para el bien o para el mal, para la vida o para la muerte. Por eso debemos ser cuidadosos y usar esta potente herramienta. Sean nuestras palabras sazonadas con sazón. Manantial de vida son las palabras del sabio. Sí, las palabras otra vez. Discuta sabia, prudentemente, llegue a un acuerdo y de esta manera va a resolver cualquier problema. Recibamos más bendición. Estudiemos de la lección del día miércoles con el tema que es los 2 lados de la historia. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta un tema que tú y yo debemos de considerar a la hora de discutir, debatir y aún para enfrentar algún conflicto que tengamos que resolver. Y el tema que nos ocupa es los 2 lados de la historia. Toda historia tiene 2 lados, lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. Por eso muchas veces se necesita un mediador que vea lo que los otros 2 no ven. De tal manera que se necesitan entender los 2 lados de la historia y una tercera persona que pueda ser de árbitro, que sirva de mediador, que no esté inclinado ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vea transparentemente los 2 lados de la historia para sacar una conclusión que no se incline ni a la izquierda ni a la derecha. De tal manera, en este día la lección nos presenta la faceta del necio y Proverbios 18, versículo 2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia. Oiga bien, no toma placer en la inteligencia,
sino que su corazón se descubra. En otras palabras, lo que el necio quiere es que su opinión sea aceptada. El necio dice, mi opinión es la correcta, las demás están equivocados, y neciamente cree que está en lo correcto. De tal manera que entonces se necesita la otra opinión y una tercera más. Cuenta una historia que vinieron 4 ciegos para ver, para ver cómo era un elefante. Y el primer ciego se acercó al elefante y tocó y dijo, oh, el elefante es como una gran pared. Y otro ciego se fue a la trompa del elefante y agarró la trompa del elefante y dijo, oh, el elefante es como una gran manguera de un bombero. El otro vino y se acercó donde estaban las orejas que hacían como abanico. Y dijo, oh, el elefante es como un gran abanico que está soplando. De tal manera que el cuarto, el ciego vino y se agarró de la colita del elefante y dijo, oh, el elefante es como una pequeña serpiente. O sea, cada quien mira lo que quiere ver o lo que puede ver. De tal manera que hay 2 lados de la historia, hay 3 lados de la historia, hay 4 lados de la historia. En este caso nos dice que hay 2 lados, es tu opinión, mi opinión. Pero tu opinión y mi opinión se acaba cuando llegamos a la conclusión de lo que Dios dice. Esto es bien claro. Dice, los necios están seguros de sí mismos y están ansiosos de expresar lo que ellos creen que es lo correcto. Por otro lado, ellos sienten, piensan y suponen que ellos no necesitan aprender de nadie. Ellos creen que los demás tienen que aprender de ellos. Ellos solo quieren descubrir su corazón y sus mentes están cerradas totalmente. ¿Cuán cuidadosos debemos de ser para que no nos encontremos haciendo lo mismo? Especialmente en un tema en el que estamos convencidos de estar en lo cierto. Algunas personas tienen una doctrina bien curiosa. Creen cosas que no son de acuerdo a la Escritura. ¿Te podría a ti pasar lo mismo? ¿Me podría pasar a mí lo mismo? Claro que sí. Puede ser que en un punto de la Escritura yo esté equivocado entendiéndolo mal, de tal manera que tiene que venir un tercero para que me aclare y yo pueda aprender y alcanzar sabiduría. De tal manera que nosotros debemos de estar seguros de que estamos seguros y no estar equivocados. De tal manera, esto no significa que no debamos de tener convicciones o estar seguros de nuestros conceptos. Usted debe de estar seguro de que entiende la Escritura. Yo debo estar seguro que entiendo la Escritura, aunque no la entienda totalmente. Esto es normal. De tal manera que la opinión de otro es muy importante para poder entender todo el asunto. La verdad, dice, a menudo es más profunda y tiene más matices de lo que podemos apreciar o comprender. Dios realmente no se equivoca. Dios sabe todo, entiende todo. Él es omnisapiente, Él es omnipresente. Solo Dios y solo Dios tiene la verdad de la historia. De tal manera que nosotros tenemos que entender estas cosas. Tenemos que estar seguros que no estamos equivocados y que nuestra opinión es la correcta. ¿Cómo? Buscando más sabiduría. Esto no significa que no debamos tener convicciones o estar seguros de nuestros conceptos. Así es que Dios no se equivoca. Él es verdad y toda verdad. Así es que no necesitamos quedarnos con nuestra propia opinión. Necesitamos una segunda opinión. Dios tiene la capacidad de ver todos los lados de un asunto. Nosotros, por el contrario, solemos tener una visión muy limitada de las cosas. Hace mucho tiempo yo tenía el error. Creía que los muertos, después de muertos, estaban como vivos. Era un error oscuro en mi vida. Pero cuando vine al conocimiento de la verdad, entendí que el que está muerto, ya no siente, ya no piensa, ya no, nada. Entonces, tenemos que entender que hay 2 lados de la historia. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no es la doctrina la que manda, es la palabra de Dios, la teología pura y clara, la Biblia y solo la Biblia. Así es que tenemos que estar claros de los 2 lados de la historia. Tu opinión, mi opinión y la opinión de otro está bien. Pero tu opinión, mi opinión y la del otro se acaba cuando venimos, así dice Jehová. La palabra es clara y hay 2 lados de la historia. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición estudiando la lección del día jueves con el tema que es sé veraz. Muy bien. En la lección del día jueves, la lección nos presenta, mejor dicho, nos invita a ser veraces. Ser veraz es ser correcto, es ser transparente, es ser una persona que se conduce de manera íntegra, que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va derechito, derechito, derechito. Obviamente que su palabra es una palabra veraz.
Su palabra es una palabra transparente y nunca dice mentira. Eso es ser veraz. En este día de la lección nos cuenta una corta historia en el caso de un rey que manda a decir que está buscando una persona de sus súbditos, de su reino, para que se ocupe un cargo muy importante, muy elevado. Entonces todos los ministros se registraron en un concurso para ver quién de ellos podía decir la mentira más mentirosa. Oiga bien qué clase de concurso. Todos los ministros se inscribieron y todos dijeron sus mentiras, pero el rey dijo no, ninguno me convenció. Entonces mandó a llamar a su consejero y le dijo, oye, ¿y por qué tú no participaste en el concurso? Entonces le dijo al rey, señor, yo nunca miento. Entonces le dijo, pues tú vas a ser entonces el que va a ocupar ese cargo. En otras palabras, él era el más mentiroso de todos ellos. El libro de Proverbios realmente nos enseña grandes principios, nos muestra grande enseñanza en cuanto a la moral, en cuanto a la conducta. Son muchos los temas que abarca. En realidad, leer todo el libro de Proverbios es grande sabiduría. Y en este caso estaríamos hoy leyendo el capítulo 19 de Proverbios y parte del 18. Realmente es sorprendente todo lo que enseña. El libro de Proverbios tiene una elevada norma de ética moral. Y es mejor, dice, continuar siendo pobres o aún perder una promoción que llegar a mentir. En otras palabras, es mejor ser íntegro que ser mentiroso y sacrificar nuestra integridad buscando cómo lograr una posición, como en el caso de estos ministros que estaban buscando ocupar el mejor lugar. El libro de Proverbios, capítulo 19, el versículo 9 dice algo interesantísimo. Dice así: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Cuando usted hace misericordia de aquel que se equivoca, llega a su corazón a estar en paz, a estar contento, a sentir el gozo de la presencia del Señor. Pero sigue diciendo, mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, es mejor ser pobre que mentir para sacar ventaja. Y esto es lo que nos enseña en este día la lección, que tenemos que ser veraces. No tenemos que mentir. Es bastante malo mentir. Pero es más malo todavía mentir en un tribunal, levantar la mano y decir yo juro decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, eso es algo terrible. Y déjeme decirle que usted y yo estamos ante un gran juicio. El juicio que Dios va a hacer y que está haciendo ahora mismo, como nosotros lo creemos. Esto significa entonces que estamos delante del Señor, estamos delante del juicio y necesitamos ser veraces. Es mejor ser pobre que mentiroso. Así es que el punto es, los testigos no deben ser influenciados por sobornos o por la condición social de aquel a quien testifican. De tal manera que nosotros debemos de ser íntegros, veraces. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto ya no procede de Dios. Recuerde que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y aquí está el sabio hablando que es mejor el pobre que el mentiroso, aunque tenga muchas cosas. La apariencia no es nada de valor para Dios. Su corazón íntegro, perfecto. La Biblia dice, ¿quién habitará en el monte de Sión? El puro de manos y limpio de corazón, que en su mente no fue hallada mentira. Continuemos con la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cómo trotar con las peleas ha demostrado tener un manantial de bendición para tu corazón y para el mío también. Realmente nos ha enseñado cómo confrontar los conflictos que tenemos muchas veces todos los días, tanto en el núcleo familiar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en toda la sociedad. De tal manera que esta lección es una lección de colección, tiene un manantial de sabiduría que te lo recomiendo que lo guardes como una colección para estudiarla en el futuro, no solo en este trimestre. Les dije al comienzo que les iba a decir cómo enfrentar los conflictos, los problemas. Hay una manera de resolver todos los problemas de la vida. Solamente hay una manera para resolverlos todos. Nunca más va a tener problemas. Y este es muriéndose. Si usted se muere, si yo me muero, se acaban los problemas. Por lo menos los problemas de esta vida, porque en la futura vamos a enfrentar un juicio. La segunda manera de resolver los conflictos es ignorándolos. Ignórelos, déjelos pasar.
Pero ¿sabe qué? En el futuro se va a volver a encontrar con ellos. Y ese problema va a tener que volverlo a confrontar hasta resolverlo. Por lo tanto, la mejor manera es confrontando los problemas, resolviéndolos, discutiendo si hay que decir lo que hay que decir con amor, con respeto, pero llegar a una conclusión que los dos que están en conflicto puedan llegar a una situación de ganar, ganar. En otras palabras, ponerse de acuerdo para que se acabe el problema. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo un gran pensador. De tal manera que en esta semana nosotros aprendimos que este tipo de cosas afectan la vida de la familia. Es como un veneno para los hijos cuando los padres se sientan en la mesa y se ponen a discutir problemas que hay entre ellos o en la iglesia o en el trabajo. Eso causa tristeza y aflicción a los hijos. También muchas veces los padres, nosotros, decimos cosas que no convienen. Por lo tanto, afectamos a nuestros hijos y pudimos perjudicar no solamente al núcleo de la familia, sino a nuestros hijos en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde quiera que ellos vayan. De tal manera que la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar a los amigos y minar la fe de muchos. Hemos de tener cuidado con este asunto. Tenemos que hablar sabia y prudentemente. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Y escuchen lo que estoy diciendo. Cómo hablamos. Hablar de las faltas y los errores que creen ver en los demás, y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiará. En otras palabras, cuando viene un mensajero, dice un mensaje fuerte, duro para la iglesia, no debemos de criticarlo, debemos de respetar, reflexionar sobre nuestra conducta y corregir lo que hay que corregir. De tal manera que no debemos de mostrar desafecto, indiferencia, crítica, censura. Eso aleja a los amigos. Y esto es lo que nos ha enseñado la lección de esta semana. Algunos dicen, sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas, disecan el carácter de sus amigos y lo sirven como un delicado postre. Óigame usted, esto está tremendo. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que ignorar los problemas, confrontarlos y resolverlos. Así es como se resuelven estas cosas. Esta semana descubrimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de bendición para ti y para mí. Como por ejemplo, comprendimos que el pecado y los amigos puede afectar a los dos lados. El que cubre la falta se gana un amigo. Y cubrir significa perdonar. No debemos de andar por allí chismeando. Eso destruye a los amigos y nos separa. Tenemos que amar a pesar de las diferencias, a pesar de que piense distinto. Tenemos que aceptarnos. No debemos de ser intolerantes. También comprendimos el tema número 2. Sé justo. Ser justo es cubrir, es perdonar, es amar, es dar caridad y justicia a aquel que podemos pensar que tal vez no lo merece. Y en este sentido, la lección nos mostró cómo María de Magdala la fue perdonada por Jesús, le dio amor y le hizo justicia también. Y aquellos que la condenaron ya no la condenaban más. También comprendimos otra vez palabras. Nuestras palabras tienen poder para vida o para muerte. Podemos discutir, pero tenemos que hacerlo de manera prudente. Podemos hablar sobre algunos asuntos que no comprendemos. Podemos hasta discutir con ellos, pero tenemos que hablarlo con respeto. Tenemos que considerar al otro y hablarlo sabiamente, porque nuestras palabras tienen poder para vida o para muerte. Podemos destruir a alguien. Alguien puede irse a la iglesia por palabras maldichas o dichas como no conviene. En el proceso comprendimos que hay dos lados de la historia. Y dijimos que está tu opinión, mi opinión y la opinión del otro. Tu opinión es válida, mi opinión es válida. Pero tu opinión y mi opinión se acaba cuando vamos a lo que dice la Biblia y solo la Biblia. De tal manera que hay doctrinas, hay enseñanzas que están equivocadas y tenemos que revisarlas a la luz de la Escritura. Tu palabra, mi palabra son aceptables, pero lo que Dios dice es lo que tiene más grande y alto valor. Y ese día dije que yo creía antes que los muertos tenían vida después de muertos. Ese es un error hasta que vine a comprenderlo en la Escritura. Así es que hay dos lados de la historia. Y también, para finalizar, la lección nos enseñó a ser veraz. No podemos allí decir mentiras para ganar ventaja, para ganar un negocio. No, no, no. Tenemos que ser veraces, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser claros, tenemos que ser íntegros. Y dijimos que no mentir es lo mejor. Antes que mentir,
y de esa manera empeñar nuestros principios, abandonar tal vez nuestra fe solo por una mentira. A Dios no le agrada la mentira. Y esta fue la lección de esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo tema es palabras de sabiduría. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de esta semana o te ha sido de bendición, ponle allá abajo que te gusta. Y si en realidad quieres continuar con nosotros, suscríbete a nuestro canal y vas a recibir notificaciones de que ya está la lección lista. Gracias por visitarnos y te recomiendo que si te ha gustado, la compartas con todos tus amigos. Pero si quieres ser tú de bendición, igual con esta lección, comparte mi escuela sabática con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Oh, y recuerda, esta lección es una lección de colección. Por lo tanto, allá abajo hay un link donde puedes solicitarla. Allá hay un teléfono donde puedes llamarme. Si estás interesado en este material o en otro material, llámanos, ponte en contacto y con gusto te vamos a responder. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.